This call is now being recorded. Muy buenas tardes, mi nombre es Fanny Ruth Pare y hoy les voy a exponer un poco sobre las jurisprudencias emblemáticas. Como índice tenemos el número 1, que es un número de sentencia, el 2, partes de conflicto, 3, derechos contrapuestos y 4, el fallo. Vamos a empezar con la jurisprudencia laboral. Si bien el expediente 01-200-2019-018-01 Girón La Libertad nos dice que las partes demandantes son Marlon Flangen Quirós, el demandado del Ministerio de Cultura, la cual los derechos contrapuestos vienen a ser que nos dice la desnaturalización de los contratos de locación de servicio desde el 3 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2018 y se reconoce una relación laboral a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad privada regulado en el decreto legislativo número 728, en lo cual se abone la cantidad de 92.273,55, correspondiente a los conceptos de CTS, gratificaciones, vacaciones e indemnización por despido arbitrario, lo cual acá en el fallo nos dice que la sentencia en la cual declaró fundada la demanda ordenó que se dé la desnaturalización de los contratos de locación de servicio desde el 3 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre, lo cual se reconoce una relación laboral en plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad privada regulado en el decreto legislativo número 728, la cual se tiene que abonar la cantidad de 92.273,55 correspondiente a los conceptos como CTS, gratificaciones, vacaciones e indemnización por despido arbitrario. Luego de eso tenemos el expediente 04-89-5-2019-018-01 Girón La Libertad. Nos dice que acá las partes demandantes vienen a ser Eduardo Jesús Padilla de la Vega y la demandada viene a ser la Municipalidad Metropolitana de Lima. Los derechos contrapuestos nos dice que es el acceso a la justicia de un derecho implícito a la tutela jurisdiccional efectiva mediante el cual se asegura a todas las partes en el acceso a un tribunal de justicia de manera directa o a través de un representante, para que esto dé las garantías mínimas, su sustento a la pretensión de la demanda. Asimismo, la configuración legal del contrato de locación de servicios, la propia doctrina refiere que tal contrato podrá encuadrarse en cualquier presentación de servicios de carácter autónomo en cuanto a la misma conlleve la evasión de la legislación laboral. Acá el fallo del expediente se declara de la constitución de una relación laboral a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad privada regulado en decreto legislativo número 728. También que se reponga al trabajador demandante en su mismo puesto de trabajo como obrero conductor. Luego de eso tenemos la jurisprudencia número 4635-2004 Toquepala. Acá las partes demandantes vienen a ser Guillermo Panca, Clemente Trujillo, que son representantes del Sindicato de los Trabajadores de Toquepala, y el demandado viene a ser acá la Saudara Perú. Los derechos contrapuestos vienen a ser que el Sindicato de Trabajadores de Toquepala cuestiona la aplicación del sistema acumulativo de las horas de trabajo, que viene a ser 12 horas diarias y 4 días seguidos, y estima la imposición del sistema acumulativo que viola los artículos 1, inciso 2, el artículo 26, inciso 2, y el artículo 28, inciso 2, lo cual alega que las normas laborales vigentes y los artículos de 2.9 y 2.11 permiten instaurar dicha modalidad. Acá también vemos que la convención colectiva faculta a la empresa de que pueda modificar el número de horas. Acá el fallo se declaró fundada y ordena que se restituya la jornada laboral de 8 horas diarias y señala un nuevo procedente vinculante. Luego tenemos la siguiente jurisprudencia número 1124-2001 DC. Acá las partes demandadas vienen a ser el demandante Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica de Perú S.A. y la Federación de Trabajadores de Telefónica de Perú. El demandado viene a ser Telefónica del Perú y Telefónica de Perú Holding S.A. Acá los derechos contrapuestos nos dice que el Sindicato de Trabajadores se abstengan a amenazar y vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores afiliados a sus sindicatos en virtud de la aplicación de un plan ilegal de despido masivo
contenido en un resumen ejecutivo elaborado por la Gerencia de Recursos Humanos, lo cual la Telefónica del Perú SAA responde lo siguiente, que ha procedido al despido sobre base de lo establecido en el artículo 34 del texto único ordenado del decreto legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, decreto supremo 003/97, tal como se constata en las respectivas cartas de despido. Acá el fallo de la presente jurisprudencia se ha declarado fundada. Siguiente tenemos el expediente 01022-2021. Acá las partes demandantes vienen a ser Juan Carlos Aparcana Diracén y demandado Supermercados Peruanos S.A., lo cual los derechos contrapuestos nos dice que el derecho a la salud al no utilizar de manera adecuada la mascarilla y contradicciones en lo establecido en las medidas de prevención y control, ese incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, y eso está regulado en el inciso A del artículo 25 del TUO. Decreto legislativo número 728, que establece como falta grave. Acá el fallo de la presente expediente se ha declarado infundada, que la misma demanda interpuesta por Juan Carlos contra el supermercado sobre indemnización por despido arbitrario sin costos ni costas. Siguiente expediente tenemos el 03-100-2021. Acá las partes demandantes vienen a ser doña Berta Flores Reategui, que interpone demanda de Arbel Data contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Moyobamba y el Gobierno Regional de San Martín. Los derechos contrapuestos nos dicen que la vulneración del derecho de trabajo, artículo 22 de la Constitución, aunque normativa se ha establecido que la Policía Nacional del Perú es una institución del Estado creada para garantizar orden interno, puede limitar garantías establecidas en el artículo 22 de la Constitución Política del Perú. Acá el fallo del presente expediente se ha declarado fundada, lo cual nos dice que la existencia de una relación laboral y el pago de 288.480.26 soles de compensación por tiempo y servicio, gratificaciones y vacaciones, y como también se ha quedado infundado el pago solidario de las empresas comandatas. Luego tenemos el siguiente expediente. Acá las partes demandantes vienen a ser Pablo Roberto Peña Calero y la empresa panificadora El Hornito. Los derechos contrapuestos vienen a ser que se ha vulnerado el derecho como trabajador al despedirle arbitrariamente sin causa justa, por la cual tiene derecho el pago de una indemnización por pago de beneficios sociales, lo cual el artículo 23 de la Constitución Política de Perú dice que ninguna relación laboral puede limitarse al ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad de los trabajadores. Nadie está obligado a presentar trabajo sin retribución o sin libre consentimiento. Asimismo, se acreditó la existencia del vínculo laboral y del despido con la documentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Acá el fallo del presente expediente se ha declarado fundada en la parte la demandada. Luego tenemos el expediente número 06-12-9-2014. Acá las partes demandantes vienen a ser Rosa Beatriz Huatuco y el demandado Corte Superior de Justicia Junín del Poder Judicial. Los derechos contrapuestos vienen a ser que la desnaturalización del contrato, por lo que tiene una condición de personal permanente, se ha vulnerado a sus derechos al trabajo, a la protección adecuada y al debido proceso, lo cual se estableció con carácter precedente vinculante que ante supuesto de desnaturalización de tu contrato de trabajo temporal o civil, los jueces no podían ordenar la reposición de plazo indeterminado de los trabajadores si eso no cumplen los siguientes pasos. ¿Cuáles son? Primero, haber ingresado a la administración pública mediante un concurso público o de méritos. 2, para una plaza presupuesta. O 3, para una vacante de duración determinada. Acá el fallo nos dice que el TC resolvió primero declarar infundada la demanda de amparo de autos y 2, establecer como precedente vinculante del título preliminar del Código Procesal Constitucional las reglas contenidas en el fundamento 18, 20, 21, 22, 23 de la presente sentencia. Siguiente expediente tenemos el 05-65-2-2007. Acá las partes demandantes vienen a ser Rosa Betsabe Gambini Vidal y el demandado Sociedad de Beneficiaria de Lima Metropolitana y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Acá los derechos contrapuestos vienen a ser que la solicitud de dejar sin efecto el despido discriminatorio que habría sido objeto y que en una consecuencia se ordene su reposición en su puesto de trabajo con el abono de remuneraciones dejadas de percibir. Esta sentencia es revelante porque incluye en sus fundamentos el desarrollo del concepto de discriminación directa o por sexo. Asimismo,
mismo como la diferencia necesaria para el trato de hombres y mujeres como el ámbito laboral. Acá el fallo de la presente expediente se declaró fundada la demanda de amparo ordenar que la sociedad de beneficiaria de Lima Metropolitana reincorpore a doña Rosa Pesavega Mini Vidal como trabajadora en el cargo que desempeñaba en otro de similar nivel o categoría en el plazo de 5 días. Luego vamos a pasar con la jurisprudencia penal. Como primero tenemos la casación número 367-2011 Lambayeque. Entonces, las partes demandadas vienen a ser Francisca Correa Montenegro contra sentencia de 27 de septiembre de 2011 que la condenó como cómplice primaria de violación sexual de menor de edad. Pero vamos a hablar un poco sobre el contexto de la casación, que se dice se atribuyó a la acusada ser cómplice primario del delito de violación sexual, ya que a la menor fue ultrajada por el que acusado en varias oportunidades, entre ellas en su domicilio. Como segundo tenemos que en primera instancia se la condenó a 30 años de pena privativa de libertad. La sala superior determinó que la conducta de la acusada era de la cómplice secundario y no primario. En consecuencia se reformó el extremo de la pena poniendo en sanción de 10 años de pena privativa de libertad. Pero vamos a ver un poco sobre los derechos contrapuestos, que acá vienen a ser los derechos de libertad, derecho a debido proceso y derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y la conducta viene a ser de la imputada. Se enmarcó dentro de la posibilidad primaria o secundaria, si bien el criterio de esencialidad no dice que la complicidad es definida como la cooperación para la realización de un hecho punible de manera dolosa y carece de dominio de hecho. Como primaria tenemos la esencia para el autor comete el delito, por ejemplo, quien proporciona las armas. Secundario, la atribución esencial y no indispensable, por ejemplo, avisar cuando venga la policía. El dolo es cómplice, ya que radica al que tenía conocimiento para la clase del hecho en el cual coopera, por lo que no cuenta con voluntad para cooperar. Acá el fallo de la presente casación se declaró fundada y absoluta. ¿Pero por qué? Nos dice que para los magistrados no existe prueba suficiente para determinar que la acusada habría prestado su vivienda con el conocimiento de que iba a producirse el acceso carnal entre el acusado y la agraviada. Es por ende que supuestamente se quedó fundado la casación. Siguiente tenemos la casación 1426-2018 Cusco. Aquí las partes demandadas vienen a ser David Barrientos Chávez contra sentencia que lo condenó como autor inmediato del delito de homicidio calificado en agravio de Ronald Núñez Valdés. Y viene a ser también Ever Segura Echevarray contra sentencia que lo condenó como cómplice secundario de homicidio calificado a el aguacía en agravio de Kevin Suárez Vargas. Vamos a hablar un poco sobre la casación, donde dice que Barrientos Chávez ideó y planificó el asesinato de los agraviados Núñez Valdés y Suárez Vargas, así como tuvo reuniones en sus coimputados con tal efecto. Contactó a más personas que le ofreció dinero para que intervengan en los hechos, financió la ejecución de los hechos y pagó a las personas que contrató. Asimismo, a través del teléfono celular, monitoreó el crimen. A esa intervención directiva se calificó en primera instancia de autoría inmediata o coautoría ejecutiva. Un absoluto error dogmático, mientras que en segunda instancia solo se señaló la figura autoría inmediata. Pero Echegaray nos dice que colaboró con Barrientos Chávez, estuvo en la camioneta en la que se encontraba el alcalde Núñez Valdés y el chofer Suárez Vargas, generó actos de omisión que facilitaron la perpetración del homicidio, dolosamente no puso resistencia al ataque y dio datos falsos al comunicador hechos como si fuera un robo. Vamos a hablar un poco de los hechos contrapuestos. Nos dice que es el derecho al debido proceso y derecho de la tutela jurisdiccional efectiva. Si bien nos hacemos esta pregunta, ¿se subsume en coautoría o autoría inmediata? Si bien que es la autoría inmediata, no dice que es la voluntad de los ejecutores materiales o intermediarios, sea que estos actúen sin antijuricidad o sin culpabilidad, o que siendo punibles el dominio de voluntad se manifiesten a través del dominio de la organización. Pero ¿qué es la coautoría? Concurre cuando, según el plan de los intervinientes, se distribuyen a las aportaciones necesarias para la ejecución de manera que también personas no participen en la ejecución de codeterminantes, la ejecución de esta o que se lleve o no a cabo. Acá el fallo del presente casación se declaró infundado y corrección a caso Barrientos a coautor. ¿Pero por qué? Ese es el fallo que nos dijo en el caso Barrientos, ¿no? Porque supuestamente se concurre a los intervinientes, se le atribuye aportaciones en mujeres de la ejecución.
Luego tenemos la casación número 137-2014, ANCA, y acá las partes vienen a ser el liberto Sergio Oncoy Robles. En recurso de casación invoca a la causal número 1, artículo 429 del Código Procesal Penal, alegando que el juzgado colegiado publicó indebidamente el inciso 1 del artículo 275 del Código citado. Aquí los derechos contrapuestos vienen a ser que el artículo 504, inciso 2 del Código Procesal Penal establece que las costas serán pagadas por quien interpuso recurso sin éxito, los cuales se interponen conforme al apartado del artículo 2 del inciso 2 del artículo 497 del aludido código adjetivo y no existen motivos para su exoneración en atención a que la defensa técnica tuvo comportamiento temerario a no cumplir debidamente los requisitos exigidos por la disposición de recurso de casación. Acá el fallo se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el investigado Edilberto Sergio Oncoy Robles contra el auto de vista de 27 de enero del 2014, Foja 442, condenaron al recurrente al pago de las costas por la tramitación de recursos que serán exigidas por el juez de la investigación preparatoria y mandaron que se modifiquen las partes del presente ejecutoría. Siguiente casación tenemos el número 480-2019 del Santa. Acá las partes demandadas vienen a ser recurso de casación por vulneración de las garantías constitucionales de la tutela jurisdiccional efectiva, derecho a la firmeza, a la invariabilidad y a la cosa juzgada interpuesto por Marco Antonio Pedraza Villanueva contra la sentencia de la vista declarando infundado el recurso de apelación. Confirmó la sentencia de primera instancia que lo condenó como autor de la comisión de delito contra la inmunidad sexual, violación sexual de menor de edad en perjuicio de la persona identificada de iniciales RMBG. Los derechos contrapuestos vienen a ser si la hora sentenciada hubiera recurrido en la casación la pena fijada en primer juicio, la apelación y el control difuso no se habría elevado a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. En el caso de que la Sala Suprema Penal Permanente o la transitoria hubiesen amparado el recurso en virtud de los argumentos de implicación que había respectivamente para revocar la responsabilidad y absolver la ejecución de la pena o finalmente mantenerla. Más no es posible incrementar el tiempo de privación de libertad debido a la provisión de la reforma Reformatio Impeius. En caso de que se hubiese resuelto reenvío, tampoco podría fijarse una sanción superior a la que ya impuso la aplicación del límite establecido en numeral 2 del artículo 426 del nuevo Código Procesal Penal. El fallo declararon fundado el recurso de casación por la inoversencia de la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva, derecho a la firmeza y a la invariabilidad a la cosa juzgada formulado por Marco Antonio Pedraza Villanueva y la consecuencia que casaron la sentencia de vista. Siguiente casación tenemos el 1640-2019 nacional. Si bien las partes demandantes vienen a ser los procesados Nancy Milagros Suito Mesa y Herbert Aferrado Barrera Bardales contra la resolución que les impuso la medida de prisión preventiva por 18 meses. Pero vamos a ver un poco sobre la presente casación. Nos dice que los acusados se le incriminó haber integrado una organización criminal enquistada en el gobierno regional de Callao durante los 2011 a 2018. Conforme a los funcionarios y servidores públicos, Barrera Bardales tuvo el rol que le correspondía, que era iniciar y continuar los trámites necesarios para la apariencia lícita para la consecución de los objetivos de la organización. Y la acusada, Suito Mesa, dentro de la organización tuvo el rol de papel de iniciar, continuar los trámites necesarios de la apariencia lícita para consecuencia de los objetivos de la organización. Pero vamos a hablar un poco de los derechos contrapuestos. Si bien la tutela jurisdiccional dice inobedencia del precepto constitucional, quebrantamiento del precepto procesal y vulneración de las garantías de la motivación. Cuestionaron la legalidad de la medida de previsión preventiva dictada. En esta sentencia casatoria, la Corte Suprema examinó los alcances del peligro procesal y establece principalmente que: primer punto, las situaciones que constituyen el peligro de fuga deben valerse en concreto y de modo individualizado. 2. Las situaciones constitutivas del peligro de obstaculización o entorpecimiento requieren del imputado conductas activas sobre órganos y las fuentes de prueba que demuestren cómo proceso será perjudicado por la conducta del investigado. A ello se denomina peligro efectivo. Acá el fallo de la presente casación se declaró fundado. Pero ¿por qué un poco saber explicando el fallo?
Respecto al peligro de fuga, se le atribuye al acusado en resulta claramente insuficiente y no tiene cobertura sólida con las situaciones constitutivas de riesgo. Respecto de la encusada, la rectificación de la resolución gerencial regional no tiene entidad en las condiciones que apeló para inferir un peligro de entorpecimiento consiste que justificaría el mandato de previsión preventiva. Luego tenemos la casación número 1722-2018 Acá la parte demandante viene a ser el señor fiscal superior de San Román contra la sentencia que absolvió a Jaime Abel Almonte Flores de la acusación fiscal formulada en su contra por delito de falsedad ideológica en agravio del Estado. Acá vamos a hablar un poco sobre el contexto. Si bien Clint Jr. Eustowert Quispe, durante el proceso que tramite la asociación intestada del causante Clint Tucumán, realizado en la notaría Robert Redford, la notaría publicó el doctor Robert Redford ha declarado como únicos herederos la sucesión intestada a Tomasa Quispe de Estot, esposa del causante, y Marilu Esto Quispe y Betsy Esto Quispe, hijas matrimoniales del causante y su persona. Sin embargo, pese a que Clinton Jr. Quispe conocía la existencia del hijo extramatrimonial del causante, James Edson Mauricio no ha declarado su existencia ante dicho notario público ni lo ha incorporado en el proceso. Si bien nos ponemos en pregunta, ¿comete delito quien se declare heredero único y sucesión intestada sabiendo que no lo es? Si bien en esta sentencia casatoria se establece precisamente que, primer punto, que el delito en falsedad es un delito de peligro, no de lesión, que consuma en cuanto se produce la alteración de la verdad y no requiere que esa sea la alteración haya producido sus efectos de tráfico jurídico. Dos, al tratarse de un procedimiento notarial de sucesión intestada, se establece que una obligación de mencionar a todos los causantes no menciona al decir implícita o explícitamente que es el único heredero cuando no lo es así. Es una clara falsedad ideológica típica, lo cual el fallo de la casación se ha declarado fundado. Vamos a explicar un poco sobre este fallo. Nos dice que los alcances del tipo legal fueron tergiversados por la sentencia de vista y además se erró al realizarse la subsunción normativa de los hechos probados. Por tanto, debe estimarse el recurso de casación por infracción del precepto penal sustantivo. Vamos a ver la casación número 62-6-2003 Moquegua, prisión preventiva. Si bien acá las partes demandantes vienen a ser el Ministerio Público de Primera Fiscalía Superior Penal de Moquegua contra auto de vista que revocó la resolución que declaró fundado el requerimiento de prevención preventiva contra Marco Gutiérrez Mamani. Vamos a hablar un poco sobre la casación. Si bien no dice que la Fiscalía dispuso formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Marco Antonio Gutiérrez Mamani por la presunta comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud, por lo que se solicitó que declare fundada el requerimiento de prisión preventiva. Dicha solicitud fue declarada fundada por el segundo juzgado penal, de que se terminó la prisión preventiva por 9 meses. Si bien también fue apelada la resolución en segunda instancia, que se emite la reducción de vista revocada en la resolución que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva dictado contra el acusado, comparecencia y restricciones. Si bien acá nos dice los derechos contrapuestos que la presunción de inocencia y derecho de libertad de personal, existen graves elementos de convicción que corroboran la imputación. En esta sentencia casatoria se señalan los criterios generales para debatir la prisión preventiva, en lo que dispuso se toma en cuenta las siguientes: aparente comisión de delito, las pronostias de la pena y el peligro procesal. Si bien la Corte agrega dos condiciones: una, que es necesario fundamentar la proporcionalidad de la medida y la duración de esta, tales criterios que tienen que ver con una protección o enfoque constitucional, si bien el fallo aquí se declaró fundado. Vamos a explicar un poco sobre el fallo. Si bien la Corte Suprema Penal fundamenta su decisión a afirmar que la sentencia de vista adolece una causal de inocencia a garantías constitucionales y de carácter procesal, y que se ha incurrido una violación de las garantías procesales establecidas en la Constitución. Siguiente tenemos la casación número 34-3-2012 Lima. Acá las partes demandantes vienen a ser interpuesto por el encausado Arturo Néstor Marquina González contra la sentencia de vista Foja 693 del 24 de julio de 2012 que lo condenó como autor de delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.
Acá los derechos contrapuestos vienen a ser el derecho de debido proceso, apartamiento doctrinal jurisprudencial, y nos dice que luego de una ponderación de los elementos objetivos que integran el tipo penal entre la norma originaria del año 1991 y las modificaciones que sufrió el artículo 401, establece que las tales modificaciones no se ha variado en el núcleo esencial del injusto típico, ni tampoco ha incorporado elementos típicos nuevos, sancionando la misma conducta de enriquecimiento patrimonial injustificado legalmente, efectuando únicamente apreciaciones de elementos de objetivos de tipo penal. Es por ende que nos dice que para este Supremo Tribunal, las 4 modificaciones que ha tenido el artículo 401 del Código Penal en lo que respecta a la conducta típica, más allá de la literalidad empleada, no ha variado necesariamente en el contenido de la prohibición. Acá el fallo del presidente de casación se ha declarado infundado. Luego tenemos el expediente número 2712-2002 TC Lima. Acá las partes demandantes vienen a ser interpuestos por Alex Wolfson Golosh contra la sentencia de la Sala de Apelaciones Procesales Sumarios con reos en cárcel en la Corte Superior de Justicia Lima. Los derechos contrapuestos vienen a ser derecho a la libertad, imposibilidad de equiparar la detención domiciliaria. Como toda medida cautelar, la imposición del arresto domiciliario debe estar supeditado a la subsistencia de los 2 presupuestos básicos, fumus boni iuris, apariencia de derecho, y periculum in mora, peligro procesal. El arresto domiciliario interpuesto contra el accionante no constituye una indebida afectación de su libertad individual. Acá el fallo del presente expediente se declaró infundado. Luego tenemos la casación número 374-2015 Lima. Las partes demandadas vienen a ser Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción y Funcionarios y el demandado Aurelio Pastor. Derecho contrapuesto nos dice que la Sala Penal de Apelaciones, para descartar la presencia en esta causa de justificación, señala que el imputado no realizó una defensa, pues no se apersonó a los procesos en trámite, no se presentó a los escritos, ni recursos o informes para el estudio de los procesos, no contó con la documentación de los expedientes, y de la Cruz Yupanqui ya contaba con el patrocinio de los Carlos Augusto Yavar Palomino. Acá el fallo se declaró fundado y recurso de casación. Vamos a hablar un poco sobre la jurisprudencia civil. Primero tenemos la casación número 3767-2015 Cusco. Las partes demandantes vienen a ser Patricia Soledad Santos Fernández y el demandado Enrique Martín Orezoli. Nos dice que en los derechos contrapuestos, la demandante dice tener la tenencia y custodia del menor, derecho de convivir con su hijo, el cual el demandado dice lo siguiente: derecho a la estabilidad emocional del menor hijo, derecho a un hogar. Si bien el artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes, ley número 269, adelante se tiene que en el caso de no existir acuerdo sobre la tenencia en cualquiera de las modalidades, el juez resolverá teniendo en cuenta que el hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable que el hijo menor de 3 años permanecerá con la madre. Si bien, siguiente punto, dice que la infracción normativa procesal del artículo 139, inciso 3 y 5 de la Constitución Política de Perú, en efecto de evaluar si la Sala Superior ha cumplido con motivar debidamente y se han aplicado normas que resultan pertinentes en el caso de los autos. Acá el fallo de la casación se declaró fundado. El demandante debe entregar al menor hijo a la demandante Elvira Cabrera. Siguiente tenemos la casación número 4442-2010, La Libertad. Acá las partes demandantes vienen a ser Elvira Erika Cabrera Guayini y demandado Edison Vargas Estrada. Lo derecho contrapuesto viene a ser que el demandante, divorcio absoluto por el caso de adulterio, pagó la reparación por daños morales, solicitó la acumulación originaria de la pérdida de bienes financieros. Demandado el recurso de casación por la inaplicación de los artículos 319 condonante a los incisos 5 y 12 del artículo 333 del Código Civil, el cual establece la fecha desde el cual fenece la sociedad de gananciales, la misma que produce desde el momento de la separación del hecho en el año 2000. El fallo del presente casación se declaró fundado. Casación número 3548-2019 Piura. Acá las partes vienen a ser Porfirio Ayala Morán, en representación de Carlos Villegas Ramírez y María Martina García de Villegas, contra Gerencia Regional de Saneamiento Legal de la Propiedad Rural, ProRural, de Gobierno Regional de Piura.
Los derechos contrapuestos vienen a ser que el debido proceso y a la motivación de resoluciones judiciales, los derechos contratados en el Código Procesal Civil, artículos 188, 191 y 197, debido proceso, congruencia procesal, se ha vulnerado el principio probatorio. Acá el fallo se declaró infundado el recurso de casación. Luego tenemos la casación número 44-16-2018. Las partes demandantes vienen a ser Víctor Horacio Canaza Sánchez, quien fue inicialmente demandado, además el hijo del fallecido Horacio Canaza Tiznado, demandado Rebeca Lora Chambi Ventura, inicialmente demandante, aseguró mantener una relación de 5 años con Horacio Canaza Tiznado. Derecho contrapuesto viene a ser que la sentencia de vista se reconoce la existencia de una reunión de hecho en periodo de 2010-2015, por ello se ve afectado, según Víctor Horacio Canaza Tiznado, falta elaboración conjunta y razonada de los medios probatorios que vulnera el artículo 197 del Código Procesal Civil, principio de prueba del artículo 238 del Código Procesal Civil. El fallo acá se declara infundado. Luego tenemos la casación número 589-2010 Lima. Las partes demandantes vienen a ser Juan Pedro Quirolo Gutiérrez, quien es el hijo de Juan Quirolo, rectificación de Manuel Quirolo. Demandado viene a ser Bernardo Arturo Rojas Magallanes, inicialmente es el codemandado, negociales dictatorial Juan Quirolo, SAC Juan Manuel Quirolo Casanaro Rojas Magallanes. Los derechos contrapuestos vienen a ser que el derecho de defensa del artículo 155 del Código Procesal Civil y el artículo 139, numerales 3 y 14 de la Constitución Política del Estado, al no poder hacer valer la posición del demandante ni por escrito, sino de forma oral ante las instancias respectivas, debido a que el cuaderno de excepción se ha tramitado sin conocimiento ni notificación de la parte demandante. Luego tenemos la legitimidad para obrar del artículo 446, inciso 6 del Código Procesal Civil. El fallo de la presente casación nos dice que la Sala Civil Permanente declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el demandante Juan Pedro Quirolo. Luego tenemos la casación número 4678-2015 Junín. Las partes demandantes vienen a ser demandante Guillermo Pedro Poma Díaz y Juni Marcos Poma Romero, que interpone demanda de desalojo por ocupación precaria, y el demandado viene a ser Wilmer Mendoza Mikey, que afectó la parte demandada que desocupa el inmueble. Contexto establecido como 2 puntos controvertidos. Dice lo siguiente: primer punto, determinar si la parte demandante es propietaria del bien de materia de litis, o B, determinar si la parte demandada es ocupante del precario del bien materia del demandado, o C, determinar ser el caso si debe ordenar el desalojo de la materia en litis. El fallo se declaró fundada. Luego tenemos la casación número 3417 de 2015 del Santa. La parte demandante viene a ser Wilmer Purizaga Olivio, que interpone demanda de desalojo de ocupación precaria al demandado Moisés Netalí Osorio Santos. Contexto del presente casación nos dice que la audiencia única de la fecha 26 de agosto de 2014 se fijaron los siguientes puntos controvertidos. Primer punto, determinar si el demandante Hugo Wilmer Purizaga es propietario del inmueble ubicado en la región Ballestar, sector 5, segunda etapa, Manzana 2, lote 6 del distrito Chimbote, provincia de Santa. O B, determinar si el demandado Moisés Netalí Osorio carece de título alguno que justifique la posición del bien antes de ser indicado. O C, determinar si como consecuencia de determinado que el demandado carece de título alguno, procede o no a la acción del desalojo y si debe o no entregar el inmueble por parte del demandante. Acá el fallo del presente de casación se declaró fundado. Luego tenemos la casación número 1282-2015 Piura. La parte demandante viene a ser Cecilia Rentería del Espinosa. Ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de vista dictada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda interpuesta por Luis Rique Espinosa Atarama contra el recurrente. Acá los derechos contrapuestos vienen a ser que la Sala Suprema inmediata de la resolución ha declarado procedente el recurso de casación interpuesta por la demandada Fresia Cecilia Rentería de Espinosa por los siguientes causales. Primero, contravención de las normas que garantizaron el derecho al debido proceso, y 2, infracción normativa de los artículos 345A y 351 del Código Civil. Luego, el fallo de presente casación de divorcio por causal de separación de hecho lo declararon infundado.
Luego tenemos la casación 5135-2009 Callao, tesorería de propiedad. Acá viene a ser las partes demandadas, el recurso de casación interpuesto por el demandado Reinaldo Balda Retevier contra la sentencia de vista que revoca la sentencia de primera instancia que declara infundada la demanda y reformula la declaración seguido por Edwin Javier Zabaleta Castillo. Derecho contrapuesto viene a ser que la resolución declara procedente el recurso de casación interpuesta por el demandado Reinaldo Balda Aritabel por infracción normativa de los artículos 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado y artículo 50, inciso 6 y 125, inciso 4 del Código Procesal Civil, así como infracción normativa de los artículos 2012 y 2013 del Código Civil. Lo declararon al fallo como fundado. Luego tenemos la casación número 1532-2007 Huánuco. La parte demandante viene a ser Arcadiona Guamán Trinidad, obrante de Foja 295, demandado a la sentencia de vista de fecha 9 de febrero de 2017, expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Derecho contrapuesto que, mediante la resolución de fecha 15 de octubre de 2015, obrante a Foja 140 de 13, se procedió a fijar los siguientes puntos. Primer punto, determinar si procede a cambio de nombre solicitado por Arcadiona Guamán Trinidad por el de Kaori Camila Guamán Trinidad. 2. Determinar si el nombre de Arcadiona Guamán Trinidad le ocasiona a la actora problemas de índole anímico, social, familiar, personal, y de ser el caso determinar si por dicho nombre la demandante es objeto de burla y mofa. 3. Determinar si los motivos que expresa la demandante justifican el cambio de nombre que solicita. Acá el fallo del presente expediente de casación se declaró fundado. Vamos a hablar un poco sobre la jurisprudencia constitucional. Tenemos el primer expediente número 00295-2012 Lima. Acá las partes demandantes vienen a ser Bete Emilia Criado Nogales, abogada, y la que interpuso el habeas corpus Aristóteles Román Arce Paucar, el demandante, y luego está el juez de segundo juzgado y los jueces de tercera sala penal de los demandados. Los derechos contrapuestos vienen a ser que debido a la dictación del proceso penal, que es de naturaleza de proceso sumario, transcurrido a 6 años desde su inicio, se presenta la vulneración a Aristóteles Román Arce como el derecho de ser juzgado dentro del plazo razonable. Luego está el derecho a la libertad personal, mientras que los jueces aducen que establece, respetando los derechos, como otra parte, derecho de defensa de las partes procesales y derecho de obtener certificación jurídica. Acá el fallo del presente expediente se declaró fundado. Luego tenemos el expediente número 0933-2-2016 2006 Lima. Las partes vienen a ser Reinaldo Armando Scholz Pérez, el demandante, y Central Naval del Perú, que es el demandado. Los derechos contrapuestos vienen a ser que, debido a que su hijastra Lidia Arana se le revocó el carné familiar y se le dio el pase de invitada especial, se presenta la vulneración al derecho a la igualdad, derecho a fundar familia, mientras en el Centro Naval no considera a Lidia como hija del socio por no compartir parentesco consanguíneo y que le respete su decisión por tener derecho a la libertad de asociación. Acá el fallo se declaró fundado. Luego tenemos la casación número 3760-2004 TC. Las partes demandantes vienen a ser proceso de amparo promovido por Gastón Ortiz Hacha sobre inhabilitación política para el ejercicio de la función pública contra Alberto Fujimori y lo dirige contra el Congreso de la República. Los derechos contrapuestos vienen a ser que es ejercer funciones públicas por un periodo de 10 años resulta atentatoria a los derechos fundamentales de participación en la vida pública de la nación, de elegir y ser elegido, de la presunción de inocencia. El fallo se declaró infundada la acción de amparo de autos. Luego está la casación número 0895-2001 TC, que interpone el proceso de amparo promovido por Lucio Valentín Rosado Adananque, se incorpora el ordenamiento constitucional de derecho de objeción de conciencia en contra de salud. Derecho contrapuesto bien ser por vulnerar sus derechos constitucionales a la libertad de conciencia y a la libertad de la religión, a no ser discriminado por motivo de religión. El fallo se declaró fundada.
Luego está el expediente 04058-2012 TC. Viene a ser la parte demandante Silvia Patricia López Falcón, que interpuso agravio constitucional contra el juzgado de familia. La demandado viene a ser el juzgado de familia de la provincia de Barranca, Patricia Maura de la Cruz. Los derechos vienen a ser contrapuestos. Silvia Patricia Falcón López. Las resoluciones aludidas han transgredido sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. Se ha producido la vulneración de los derechos constitucionales. Patricia María de la Cruz, que es el juzgado de familia, le afectaron el derecho de la motivación de las resoluciones judiciales. La constancia y la insistencia resolvió declarar concluido el proceso aplicando supletoriamente el artículo 103 del Código Procesal Civil. El fallo se declaró fundada. Tenemos el expediente 02043-2018 del TC. Partes demandantes viene a ser Victoria Donota Urbana a favor de su hijo Miguel Abad Alfaro Urbano, demandado a la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Huaraz con la Corte Superior de Justicia en contra de los jueces supremos de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Los derechos contrapuestos vienen a ser que Victoria Donota Urbana la vulneración de los derechos a prueba de los principios acusatorios de la imparcialidad, y la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Huaraz dice que los derechos fundamentales en los procesos judiciales de ordinarios se han producido, primero, vicios de proceso de procedimiento, y dos, vicios de motivación o razonamiento, y tres, errores de interpretación instrumental. El fallo del presente expediente se ha declarado infundada. Luego tenemos el expediente 7231-2005 TC Lima. Parte demandante viene a ser Javier García Cárdenas contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, demandado gerente general de Salud Hospital Guillermo Amenara, don Walduco Roca Fernández, y verificadora responsable doña Alicia Sánchez Villagómez. ¿Cuáles son los derechos contrapuestos? Que Javier García Cárdenas al derecho de salud conforme al artículo 7 de la Constitución, y el gerente general de salud Uldario Roca y verificadora Alicia Sánchez presume inexistencia del vínculo laboral de Javier García. Acá el fallo de la presente expediente se declaró infundada. Expediente número 006-2003 TC Lima, que es el proceso de inconstitucionalidad promovido por 65 congresistas de la República. Si bien acá la parte demandante viene a ser demanda de inconstitucionalidad presentada por 65 congresistas de la República contra el inciso J del artículo 89 del reglamento de Congreso, que supone un desconocimiento de la institución de la inmunidad parlamentaria y que vulnera los artículos 93 y 99. Los derechos contrapuestos vienen a ser que el apoderador del Congreso de la República manifiesta que los demandantes confunden las instituciones de la inmunidad parlamentaria y de la acusación constitucional, las cuales por su naturaleza tienen origen y características distintas que la inmunidad parlamentaria. Es una prerrogativa que protege la inmunidad parlamentaria contra detenciones y procesos judiciales por delitos comunes que pueden tener como consecuencia la privación de su libertad personal, evitando así que, por manipulaciones políticas, se les impida desempeñarse en el ejercicio de sus funciones, y que, en consecuencia del contenido de la inmunidad parlamentaria, es acorde a lo establecido del artículo 93, infin, de la Constitución, regulado del artículo 16 del reglamento del Congreso. Acá el fallo de la sentencia se declaró infundada. Luego tenemos el expediente 0189-0-2009. Acá el derecho contrapuesto viene a ser derecho a la igualdad. Las partes demandantes vienen a ser Vega Rojas Edwin Romel y demandado Consejo Nacional de la Magistratura. Acá el fallo del presente expediente se declaró fundada. Luego tenemos el expediente 1797-2002 TC, partes demandantes Willo Rodríguez Gutiérrez y demandado Valentín Paniagua Corazo. Los derechos contrapuestos nos dice que es el derecho a la autodelimitación informativa, acceso a la información pública y petición libertad de información. El fallo del presente expediente se declaró fundada. Por consiguiente, tenemos jurisprudencia tributaria. Empezamos con el expediente número 01339-2019 TC Lima. Acá las partes demandantes vienen a ser Corporation Primas S.A. y demandado Superintendencia Nacional de Aduanas de Administración Tributaria SUNAT. Acá los derechos contrapuestos vienen a ser que el derecho
a la corporación prima sea una pronta y debida administración de justicia, la empresa argumenta sus derechos que se ven afectados debido a la demora que el trámite de los recursos sea de reclamación y apelación como el proceso de amparo. El fallo se declaró fundada. Expediente número 3297-2016. La parte demandante viene a ser Inmersa Internacional Sociedad Anónima y el demandado de la Administración Tributaria. Los derechos contrapuestos vienen a ser la empresa Inmersa Internacional Sociedad tiene el derecho de impugnar la sentencia emitida a la empresa que alega que se han infringido normas tributarias y solicita anulación de la resolución del Tribunal Fiscal, así como la devolución de cobros indebidos y el reconocimiento de saldo a favor. Luego tenemos el fallo que se ha declarado infundado. Expediente número 03-394-2021, Lima. La parte demandante viene a ser Manuel Durán Gómez y demandado Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Acá los derechos contrapuestos vienen a ser que el demandante vulnere sus derechos al debido proceso y a la legítima defensa y a la doble instancia, lo cual el demandado lo siguiente dice: a los derechos de defensa y al debido proceso que recurrente ha medido, en la cual se alega como no pudo conocerlos apercibimientos dispuestos al contra, dado que no fueron notificados debidamente, el fallo de la presente declaración se declaró fundada. Luego tenemos la sentencia número 4392-2013 Lima, parte demandante Empresa de Generación Eléctrica Arequipa Sociedad y el demandado Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración, la SUNAT. Los derechos contrapuestos vienen a ser el demandante vulnera sus derechos al debido proceso y a la legítima defensa y el demandado a los derechos de defensa y al debido proceso que le ocurrente. Acá el fallo de la presente sentencia se declaró infundado los recursos de casación interpuestos por el procurador. Luego tenemos el expediente 04-231-2019 en Lima. Acá las partes vienen a ser inversiones GIANSAC y el demandado Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Los derechos contrapuestos vienen a ser que se alega la custodia de resolución 29 incurra vicios de motivación que afecten sus derechos al debido proceso porque descarta como medio de prueba los cheques que correspondan a las operaciones acotadas, el argumento de que habían sido obtenidas a violación de la reserva tributaria y que por lo tanto no merecían valor probatorio, no se tomó en cuenta otros medios de prueba trascendentales invocados, tales como la declaración de los transportistas y el registro inventario permanente actualizado. El fallo se declaró fundada la demanda de amparo. Luego tenemos el expediente número 04-19-7-2007 Lima, parte financiera inversiones MISSAC, demandado Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Derecho contrapuesto y bien sé que la empresa recurrente aduce a la pretensión de la superintendencia refiere a los que pague la denominación por el ejercicio 2005 se materializa con el giro de los documentos ya mencionados, los cuales son actos concretos que constituyen a la violación de sus derechos fundamentales a la igualdad de la propiedad, a libre empresa y a la libertad de trabajo. El fallo nos dice lo siguiente: la exigencia de los pagos tributarios no pueden considerarse prima facie vulneradora de derechos fundamentales, puesto que la potestad tributaria es una facultad conferida constitucionalmente que corresponde a la característica social del modelo económico consagrado por la Carta Magna, lo cual se ha resuelto declarar infundada la demanda de amparo. Luego tenemos el expediente número 001-1216-2018, Lima. La parte demandante viene a ser Ian Perú SAC, representado por Roxana Feira Cáceres Vázquez, y el demandado Ministerio de Economía y Finanzas, la SUNAT. El derecho contrapuesto viene a ser la violación de igualdad. La empresa alega que la norma viola los derechos de igualdad de autoaplicativa, derecho a la no conflictualidad. La empresa argumenta que los montos de no guardan proporción y vulneración al principio de no conflictualidad y derecho a la capacidad contributiva. Acá el fallo lo declara infundada la demanda. Luego tenemos el expediente 0175-2020, Tribunal Fiscal. La parte demandante viene a ser industrial para Monga SAC, demandado Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Los derechos contrapuestos vienen a ser demandante que vulnere el principio de no fiscalidad, pues para pagarla tendría que desprenderse de varios de sus activos, y el demandado es la exigibilidad de la deuda tributaria que se le imputa al prescrito afirmar que lo contrario y aduce vulnera el principio de seguridad jurídica. El fallo lo declara improcedente la demanda en el extremo referido a la aplicación del artículo 32 del TUO
del Código Tributario en versión vigente hasta el ejercicio 2006, como artículo 3 del Decreto Legislativo 969, que lo modificó a la segunda disposición reglamentaria final del Decreto Legislativo 981. Eso sería todo de parte de jurisprudencias emblemáticas.